Buenas tardes. A nombre del Fondo Editorial del Congreso le damos la bienvenida, les agradecemos de estar acompañándonos en esta presentación del libro. En esta oportunidad presentamos María Jesús Alvarado, La construcción de una intelectual feminista en Lima, 1878-1915, de Margarita Segarra. En especial, particularmente este libro que me ha estado siguiendo anteriormente en otro trabajo anterior en el Fondo de Cultura Económica, llegó el libro, llegué al Congreso y bueno, el libro estaba destinado a que seas editora. Daremos las primeras palabras, la presentación a la escritora y periodista Gaby Sebasco. Con ustedes. Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a Maggie por este libro. María Jesús Alvarado es un personaje muy querido para ella, a quien ha dedicado mucho tiempo analizando su archivo personal, resultado que hoy tenemos frente a nosotros, ¿no? Felicitar también al Fondo Editorial del Congreso por publicarlo. María Jesús es un personaje importante en la historia del Perú, en la construcción de los derechos ciudadanos, tal como nos lo demuestran sus escritos y el debate que propició en su época. La construcción de una intelectual feminista en Lima se convierte en un referente obligado para las feministas y público en general, interesados en conocer la vida y obra de María Jesús Alvarado, pero igualmente para conocer el contexto en que se desarrolló el primer momento del feminismo en el Perú y las voces que lo antecedieron. Es un libro acucioso que nos acerca al proceso en que María Jesús Alvarado fue construyendo su identidad como mujer y feminista y asimismo cómo fue construyendo su pensamiento filosófico y qué autores la inspiraron a lo largo de su vida. En un estilo ágil, Maggie nos va presentando su historia familiar, la vida con su madre, cuyo drama conyugal sirve de inspiración para sus propuestas. Una madre que le impulsa a educarse, a ser autónoma. Maggie nos revela que María Jesús Alvarado precozmente plantea sus primeras críticas y propuestas feministas en el Colegio Rodó, al que había ingresado a los 14 años en 1893. Por sus altas notas se encargó de dar el discurso de cada final de año de su primaria. En el primero, cuestionó que la mujer sea sierva en lugar de compañera. En el segundo, de depender económicamente del hombre. En el tercero, propone la necesidad de una educación feminista amplia y hace un llamado al Estado para que cree colegios donde se imparta la instrucción media para las mujeres. María Jesús Alvarado solo estudia los 3 años de su primaria. Es una autodidacta incentivada por su madre, pues la situación económica no le permite acceder a uno de los escasos colegios de segunda enseñanza, como nos cuenta Maggie. Esto mismo impidió que estudiara en la universidad como era su sueño. Sin embargo, el estímulo de su madre y su propia voluntad de conocimiento la llevaron a ser una autodidacta de formación sólida y a convertirse en una voz pública generadora de una opinión orientada al cambio social. Maggie hace referencia a muchos de sus artículos y a una novela. Ya he dicho que es un libro muy acucioso. Acá hay que señalar que un porcentaje importante de los manuscritos de María Jesús lo representa su trabajo literario. Escribió teatro, tanto drama como comedias, escribió teatro infantil, poesía, relatos, novelas radiofónicas y guiones para cinematógrafo. Y finalmente 4 novelas. Esto expresa la constante búsqueda de María Jesús de nuevas formas para expresar su propuesta, cómo llegar con su mensaje a los diversos públicos y generar el cambio. La novela Nuevas Cumbres es casi una autobiografía, como nos señala Maggie, y como uno puede comprobar al leerla. María Jesús compendia en ella su acción y reflexión feministas,
como defensora de los derechos de los excluidos y acaso su sentir como mujer. En la crítica literaria se pone énfasis en no confundir al autor con él o los personajes de su obra, pero creo, como en todo lo que hacía María Jesús Alvarado, como nos lo demuestra además Maggi, en esta novela ella puso mucho de sí. Cada uno de los temas de su propuesta está reflexionado en la novela, pero esto no tendría nada de raro en un autor o autora. Lo interesante es que ella se adelantó a su tiempo en demandas que hasta hoy son parte de la agenda feminista y también en el uso de recursos literarios que están en boga hoy en día, como las cartas, el diario íntimo, artículos periodísticos, es decir, hace uso de un estilo documental. Maggi señala, haciendo referencia a Erik Erikson, cómo las tensiones entre la realidad social y las aspiraciones generan, cita, un ambiente opresivo que desafía a algunas personalidades a la que estimula el desarrollo de ideas inéditas, cierro la cita, y agrega que esta perspectiva le ha resultado particularmente sugestiva para pensar la crisis de identidad de María Jesús Alvarado y el impacto que tuvo en su decisión de desarrollar una actuación pública con un mensaje innovador. Esta tensión la percibimos en la novela Nuevas Cumbres, cuando la protagonista Luz Agnes, el alter ego de María Jesús, como nos dice Maggi, se enfrenta desde su niñez a un mundo lleno de desigualdades y de injusticia, en el que las personas no pueden ser felices porque imperan ideas que llevan al ejercicio del predominio de unos sobre otros, como es en el caso de las mujeres y de los indígenas. Como el personaje real, Luz Agnes, el personaje literario, es escritora, crítica literaria, periodista colaboradora de diarios y enseña en una escuela pública. Su personaje dice que lograr los derechos que defienden a las mujeres y a los indígenas significaría el perfeccionamiento de la democracia. Lo que nos plantea María Jesús entonces es cómo lograr la equidad, la igualdad de derechos tiene que ser en un sistema democrático. Y enfatiza la decadencia de la moral social nunca se origina en la libertad, sino en la esclavitud de la mujer, en el hecho de creer que solo ha nacido para el placer y el servicio del hombre, como hasta hoy se repite en muchos contenidos de la publicidad. La historia de la novela tiene como fondo la reflexión íntima y política de la protagonista, porque Luz es política, poderosamente política, como lo fue María Jesús, aun cuando califica a la política de mezquina, de mundo de intrigas y olvidado del bien nacional. No obstante, demanda los derechos políticos para las mujeres para que participen directamente en los destinos nacionales. Al mismo tiempo, está reiterando que el feminismo implica un modo diferente de hacer política, democrático y comprometido. A través de Luz, María Jesús habla del amor. Creía en el amor, pero no en los hombres, que habían frivolizado y sexualizado este sentimiento. Para ella había dos aspectos, y esto también lo resalta Maggi, por el que el matrimonio se había convertido en una institución que denigraba a las mujeres. Su falta de educación, que no le permitía ser una compañera capaz de hacerse respetar, y la no legalización del aborto. La educación está en la base de todas sus propuestas, una educación laica, práctica para la vida, y es la primera en proponer la coeducación. Igualmente aborda la necesidad del control de la natalidad. Las parejas solo deben tener los hijos que le permitan sus condiciones y economía, aspecto contenido hoy en los derechos sexuales y reproductivos,
de acuerdo a su época, no reivindica el derecho al placer, pero sí el derecho de la mujer a negarse a tener relaciones con el esposo si no lo desea, en un momento en el que estaba vigente el débito conyugal. Sobre el acoso callejero, reconocido hoy como una forma de violencia hacia las mujeres, en la novela la protagonista reflexiona sobre la siempre, cito, oportunista galantería, cierro, bajo la errónea creencia de que a la mujer le agrada un pensamiento que aún persiste en la mentalidad masculina. En la novela se insiste en la necesidad de que las mujeres tengan autonomía económica, y esto lo resalta Maggi al reflexionar sobre todos los filósofos que influyeron en ella, especialmente en el tema de la libertad. Y esta libertad es uno de los requisitos para el ejercicio de la vida de las mujeres, para el ejercicio de su autonomía, además del trabajo y la independencia. Luz Amen, con María Jesús Alvarado, sufre el ataque del clero y de los sectores conservadores que organizan una campaña de desprestigio contra ella. Acusan su obra de herética, de ser libre pensadora, de estar enseñando una moral sin Dios. Por un lado, María Jesús rechaza que haya una moral para cada sexo. Por otro, propone una educación laica y científica, como lo plantearon las mujeres de la primera generación de ilustradas, como Mercedes Cabello, como hasta hoy insisten las feministas sobre la necesidad de un Estado laico. Es interesante cómo Maggi no solo ubica a María Jesús en su época, a los pensadores que influyeron en ella, sino también en qué plantearon las mujeres que antecedieron a María Jesús. Otro problema social presente en la novela es la situación de los indígenas frente al abuso de los gamonales. También está presente el problema del centralismo limeño como un mal que deja a las regiones fuera del desarrollo. Luz se ve expuesta a la venganza política al negarse a dirigir un periódico impulsado por el gobierno, buscando colocar en la sociedad su proyecto partidario. La feminista tiene el respeto y la admiración de muchos ciudadanos y quieren aprovechar su prestigio en favor del mismo. Luz rechaza esta propuesta y dice: mi pluma no será enajenada. Responde con dignidad al mensajero del presidente, un mensaje que debe ser visto por los políticos de hoy en día. Sería bueno que alcanzaras tus libros a los políticos. Todo lo expuesto nos lleva a concluir que el abordaje temático de María Jesús Alvarado es desde un punto de vista de género, de clase, de raza y de derechos humanos. Tiene una visión integral de la sociedad y para plantear cada uno de los problemas recurre a la experiencia de vida, como lo hace hoy el feminismo, que ha recuperado la experiencia de vida de las mujeres como conocimiento. Luz Amen en un momento reflexiona que cambiarían las normas, mas no así las mentes. María Jesús Alvarado intuye así que para transformar el sistema de género también es necesario una transformación del imaginario social, un pendiente que pese a los esfuerzos aún no se logra. Lo expuesto expresa el largo trabajo que implica un cambio cultural y el desafío que representa para el futuro. En este proceso, obras como las que nos trae hoy Maggi aportan al conocimiento de la lucha que desarrollaron tantas mujeres como María Jesús Alvarado, que son una inspiración para las nuevas generaciones y fortalecen la decisión política de seguir trabajando como lo hizo esta heroína del feminismo que hoy recordamos con el excelente libro de Maggi. Gracias por ello. Gracias, Gaby Sebasco. Vamos a ceder la palabra
a María Emma Mandarelli, escritora e historiadora con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios también, además de posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York. María Emma, por favor. Bueno, buenas noches, y me sumo a las felicitaciones de Gaby al Congreso de la República y sobre todo a la autora, ¿no? A la que realmente me une una estrecha amistad de muchos años. Desde la universidad nos hemos encontrado en ámbitos laborales, en marchas, distintos lugares donde el movimiento de mujeres en verdad nos ha llevado, ¿no? Y así como ha llevado, creo, a Margarita a acercarse de una forma original, profunda, empática a María Jesús Alvarado, ¿no? Creo que, bueno, yo conocí este trabajo cuando fue la tesis de maestría, ¿no?, de Margarita hace unos años, pero ahora que lo leí me di cuenta que había mucho mayor elaboración, una mayor complejidad, y no una complejidad sinónimo de algo intrincado, ¿no?, pero sí una complejidad en términos de reunir muchos elementos de distinta naturaleza que configuran la historia personal y la historia del Perú, dentro de la cual ella se mueve, ¿no? Y de verdad me sorprendí, ¿no?, de la rigurosidad y la solidez a la cual Margarita había llegado, no porque no pensara que era posible, pero había leído la versión anterior, pero esta vez me quedé de veras fascinada con el texto. O sea, Margarita realmente ha hecho algo impresionante, ¿no? Y bueno, le voy a decir más o menos por qué siento eso, ¿no? Y bueno, lo interesante de la aproximación de Margarita al personaje es que, valiéndose de un conjunto de herramientas, instrumentos metodológicos y conceptuales específicos, pero que al momento en que ella los ha combinado resultan algo muy original, ¿no? Y que nos sirven para algo importante que no es fácil de conseguir, que es trascender esta dicotomía entre individuo y sociedad, ¿no? La forma en que Margarita reconstruye la historia de María Jesús Alvarado hace que trascendamos esa dicotomía, ¿no? Y hace que también las nociones de los antecedentes o del contexto queden como de lado, ¿no? Y Margarita innova, creo, una forma de acercarse a alguien como María Jesús Alvarado, pero no es importante solo porque María Jesús incursiona en lo público, ¿no? Entonces, porque sale del mundo doméstico y entra al ambiente, digamos, del reconocimiento, del prestigio, aunque en el caso de las mujeres también de la vulnerabilidad y de la exposición, ¿no?, de estar expuestas, pero Margarita lo hace de tal manera que María Jesús resulta sintetizando todo el tiempo, y Margarita también en la escritura, ¿no?, su propia historia personal y la historia del Perú, ¿no? Entonces hay una especial filigrana, ¿no?, entre el personaje, su vida misma, su subjetividad, ella frente a sus afectos, y los afectos infantiles, ¿no?, su percepción del padre, su percepción de la madre, ¿no?, el vínculo que ellos tenían, como la marca a lo largo de su desarrollo, ¿no?, como preceptora, como escritora, como feminista, como crítica, como política,
¿no? Como estudiosa, etcétera, ¿no? Entonces, esta marca, ¿no?, que llevamos los sujetos que procede de nuestra primera experiencia, ¿no?, de nuestros primeros afectos familiares, ¿no?, que pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Y Margarita usa un recurso bien interesante que es, claro, ella no ha escrito muchísimo sobre su María Jesús Alvarado no ha escrito muchísimo sobre su experiencia personal, pero ha escrito esta novela a la cual Gaby se ha referido, ¿no? Nuevas Cumbres. Sí, Nuevas Cumbres, ¿no? Entonces ella, que es como muy proyectiva, ¿no?, y muy autobiográfica también, pero Margarita no hace un ejercicio así de un paralelismo rígido, ¿no?, sino va como hilvanando lo que María Jesús experimenta a lo largo de su vida y con esta experiencia inicial, con esta narrativa autobiográfica, ¿no?, propia, con lo que está pasando en el Perú de la época, ¿no? Entonces no es la típica aproximación de que hay una influencia, ¿no?, de tales y tales y tales pensadores, ¿no?, sino lo que uno ve es una mujer, un sujeto que se va convirtiendo en un sujeto moderno que va aunando su experiencia personal con lo que está pasando en el país, ¿no?, desde su clase social, desde su experiencia propia, desde su historia personal, con lo que va cambiando, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es un logro como muy importante, ¿no? O sea, es María Jesús y un conjunto de interdependencias digamos, no es un sujeto aislado, sino ni tampoco las ideas de la época que van girando cual carrusel alrededor de ella, ¿no?, sino es un vínculo que ella establece muy activo, muy inquisitivo, ¿no?, con respecto a lo que lee, con respecto a las opiniones, con respecto a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, me parece que eso Margarita lo hace de una manera muy convincente y muy original, y que realmente nos permite conocer a este personaje que es María Jesús Alvarado. Y bueno, entonces me parecía que el otro punto en el que quería detener un momento es cómo, o sea, haciéndolo así, como que Margarita hace una historia de María Jesús Alvarado, pero también nos permite una historia del Perú nueva, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma una perspectiva de género, producto del movimiento feminista, del movimiento de mujeres en el mundo, pretende, ¿no? O sea, que la experiencia de las mujeres, o sea, ese ha sido el desafío, el reto, ¿no?, que la experiencia de las mujeres permita entender el proceso de la sociedad misma, ¿no?, el proceso mismo de la sociedad. Es decir, está ella, pero a través de ella se está expresando toda la historia, todos los conflictos, todas las tensiones, todas las posibilidades, todas las frustraciones, ¿no? Entonces, si uno lee el libro, no solamente va a entender a un personaje tan importante como ha dicho Gaby, y como el libro lo demuestra, como María Jesús Alvarado, ¿no?, sino que también va a entender o va a conocer una parte de la historia del Perú que no se vería si no estuviese este personaje, ¿no?, como filtro y al mismo tiempo como sujeto actuante político, ¿no?, como dice Margarita, como sujeto moderno, ¿no? O sea, es la emergencia de la modernidad a través del sujeto que va forjando dentro de sí mismo y con un impacto hacia afuera como muy fuerte también, ¿no? Entonces, conocemos a un personaje tan complejo y tan importante en la historia del Perú y tan desconocido por otro lado, y eso es definitivamente un logro grande del libro y básico, pero también conocemos el Perú que no lo podemos conocer a través de otros personajes históricos, a través de otros grupos, ¿no? Entonces, el hecho de que Margarita haya usado, digamos, haya reconstruido y permitido hablar
interpretado la voz de María Jesús Alvarado en relación a las asociaciones de las que ella formaba parte, ¿no? En la época que ella fundó, ¿no? Es también, o sea, nos aleja, pues, ¿no?, de esa visión de la historia hecha por personajes importantes, ¿no?, sino cómo estos personajes son sus vínculos, son sus relaciones, y cómo eso es la sociedad y eso es el Perú, ¿no? Entonces también nos permite ver que hay una tradición democrática, crítica, que ha sido descuidada por la historiografía tradicional, ¿no? Por ejemplo, vemos a María José Alvarado, bueno, relacionándose tanto con Javier Prado como con Licerio Tazara, ¿no?, como con Ezequiel Urbina, con la Asociación Proindígena, con Dora Mayer, ¿no? Entonces hay una constelación, ¿no?, femenina por un lado, y también con personajes importantes a los que ella recurre, demanda, presenta sus proyectos, etcétera, ¿no? Y nos encontramos pues también a través de ella con un Estado negligente, con un Estado que no toma en serio las propuestas, en este caso de María Jesús Alvarado, sino muy eventualmente, muy circunstancialmente, pero que no logran, por un conjunto de situaciones que la misma María Jesús Alvarado señala, que también ya mencionó Gaby, por la cuestión del clientelismo, de la prebenda, etcétera. El Estado no logra hacer suyas estas propuestas que vienen de una experiencia crítica, ¿no?, como la de María Cruz Alvarado, que no estaba sola, ¿no?, sino que ella formó parte de muchas asociaciones y de movimientos de la época, ¿no? Colaboró y en la interacción se forjó como un sujeto con opinión propia a través de la escritura, de la militancia, etcétera, ¿no? Y cómo esos hechos como que son muy importantes, y también, por ejemplo, no solamente una historia del Perú que recoge una tradición más libertaria, democrática, antijerárquica, crítica, ¿no?, pero también el libro de Margarita es casi una historia de la educación, una historia de la educación de las mujeres, ¿no? Las mujeres no podían seguir en educación secundaria, tenían solamente hasta tercero y primaria, ¿no? O sea, el primer colegio público que incluyó la secundaria para mujeres fue en 1928, ¿no?, al final del gobierno de Leguía. Entonces las mujeres, por ejemplo, para ingresar a la universidad tenían una dificultad enorme, porque tenían que convalidar conocimientos, además tenían que pedir un permiso. María Jesús no quiso pedir el permiso, ¿no? Nos recuerda también a Trinidad María Enríquez, que cuando finalmente le quieren dar el permiso, Piero le aparece y ella lo rechaza, como diciendo, yo no quiero con permisos, yo quiero que esto sea un derecho para todas las mujeres, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Y ella no pudo entrar a la universidad porque no tenía vínculos, porque no tenía dinero, ¿no?, porque no tenía cómo llegar, bueno, es una pregunta también, ¿no?, o no tenía los vínculos para llegar a un poderoso, al Congreso, para pedir el permiso además, ¿no?, o porque de repente no quiso someterse, ¿no?, a esa humillación, ese colocarse en la inferioridad que significaba pedir el permiso a un Congreso para ingresar a la universidad, ¿no? Como lo hicieron mujeres sumamente valiosas, ¿no?, como Laurecer Rodríguez Dulanto, Margarita Paraje Muñoz, Esther Festini y varias otras, ¿no?, pero contadas. Entonces, María Jesús Alvarado, la María Jesús Alvarado que Margarita nos regala, pues, es un personaje a través del cual se ve, ¿no?, estas dificultades de las mujeres para educarse y, por ejemplo, también, ya para terminar, el problema con la escuela de preceptores, ¿no? O sea, el problema en el Perú con la formación de los maestros, que atraviesa toda la vida de María Jesús Alvarado, ¿no? Y bueno, entonces me parece que por eso es como muy importante, y la verdad es que a mí me sirve mucho, y creo que la gente lo va a disfrutar y va a sentirse parte de un país distinto, ¿no?, cuando encuentre a alguien como María Jesús Alvarado y todos los vínculos que construyó para hacer todo lo que hizo, ¿no? Hay algo también interesante que, bueno, hay como varias pequeñas historias, ¿no? Por ejemplo, ella se atreve a hablar de feminismo solo cuando sale del país, ¿no?
solo cuando sale del país en 1910 que va a Argentina, pero eso le da fuerzas y coraje y legitimidad para luego leer su manifiesto feminista en 1911, ¿no? Entonces me pareció interesante eso de que solo se atreve cuando está fuera a ser feminista. O sea, cómo era de opresivo, ¿no? Y de inhibidor el ambiente en el Perú, ¿no? Pero eso no significa que no lo hace. Va a Buenos Aires, no, manda su ponencia a Buenos Aires y después presenta su manifiesto feminista en la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? En octubre de 1911. Bueno, entonces hay muchas más cosas que decir, pero sé que ya no tengo más tiempo. Entonces, muchas gracias, Margarita, por este extraordinario libro. Seguimos con el doctor Cristóbal Jobim de Lozada, historiador, doctor por la Universidad de Chicago, profesor y coordinador de la maestría de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor. Muchísimas gracias. Primero, las felicitaciones al Fondo Editorial por la iniciativa de publicar el libro de Margarita, y sobre todo a Margarita por haber escrito el libro que, si no me equivoco, le ha perseguido más de 10 años, mejor no digo cuánto. Me acuerdo de Margarita cuando en San Marcos y antes de San Marcos, en Intentó Mujer, estaba ahí y recopiló también la fuente de María Jesús Alvarado ahí. Entonces es algo que la ha perseguido a Margarita. Yo quisiera hacer algunos comentarios breves. En buena parte Gaby y María Emma han hablado del libro y lo han resumido en muchas cosas, y quisiera hacer algunas reflexiones de la lectura, lo que me ha generado la lectura del libro, además que es un libro repensado de varias veces. Primero, es un libro sobre una mujer que de algún modo genera un pensamiento crítico, digamos un pensamiento feminista, tiene que generar una cierta autonomía de pensamiento, pero hay que recordar, obviamente es un pensamiento que cuando estamos hablando de crítico a inicios del siglo XX, es un pensamiento crítico en relación a las relaciones hombre y mujer, pero también en relación a la Iglesia, ¿no? Eso es fundamental. Y aquí, digamos, quisiera decir algunas cosas en relación a la religión. Primero, si uno ve la historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo XIX, hay todo un movimiento reaccionario, conservador de la Iglesia Católica en relación al liberalismo, y uno de los ejes principales de este movimiento fueron la participación de las mujeres, digamos, ¿no? De las mujeres conservadoras, católicas, defendiendo la Iglesia y los postulados de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, y justo le había preguntado a Margarita qué tan importante han sido en otras partes de América Latina esta participación de las mujeres, y me dijo que en Argentina y en otras partes, pero vemos la otra cara, ¿no? Pero si uno ve la historia de América Latina, hay que recordar que son, digamos, uno de los baluartes del conservadurismo fueron las mujeres, ¿no? Y muchas veces cuando los hombres se inclinan al positivismo, etcétera, son las mujeres las que, digamos, cuidan la fe, ¿no? Y educan a los hijos en la fe. Entonces, es interesante porque uno ve, digamos, con el libro otra cara de la sociedad, y esta pugna entre conservadurismo y liberalismo que fue extremadamente fuerte en la segunda mitad del XIX hasta buena parte de inicios del XX, en que se plantea, digamos, el rol de la Iglesia en la sociedad. Y cuando se piensa el rol de la Iglesia en la sociedad, no se está pensando en González Vigil, se está pensando en Pío IX y en León XIII, ¿no? o en Pío X, ¿no? Y gente que son críticos a todo lo que escribe María Jesús Alvarado, para decirlo, digamos. Un segundo, entonces este es un punto que me parece bien importante en el libro, digamos,
que vemos un activismo femenino, liberal o positivista, científico, crítico de la iglesia, racionalista, pues, ¿no? El otro punto que me parece interesante, digamos, es lo que Mema mencionó, digamos, o Mareima, es... No, porque hay cierta censura ahí. Que es la entrada por la biografía, ¿no? La entrada por la biografía es bien interesante porque te habla de otras cosas. Digamos, yo no hago biografía y una de las razones principales por las cuales no hago una biografía es que es muy difícil. Es muy difícil porque una cosa es, digamos, que tú trabajes el tema de religión y política y coges un panfleto por ahí, otro panfleto por allá, pero cuando tú haces biografía tienes que seguir al personaje, ¿no? Tienes que... es una pasión casi policíaca de perseguir a este personaje, pero te genera también cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo leen, ¿no? Digamos, cómo absorben las lecturas, que es algo apasionante, digamos, cómo lee Acon, cómo lee Stuart Mill, y tú vas mencionando que sus lecturas son peculiares como las de todo el mundo, ¿no? Digamos, yo puedo leer a Adam Smith de un modo y otras personas leen a Adam Smith de otro modo, ¿no? Y entonces lo que te hace es ver no solamente, digamos, nosotros los historiadores vemos las prácticas de lectura, pero no vemos cómo las personas a partir de esas prácticas absorben esa lectura, ¿no? Entonces vemos algo que es bastante importante en el trabajo de Margarita, es cómo María Jesús Alvarado va generando un espacio de autonomía, un espacio de independencia intelectual para ella misma va a ir redefiniendo no sus lecturas, pero también qué cosas toma de las lecturas, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y el tercer punto que me interesa es la parte del mundo, digamos, este mundo tupido social en el cual vive María Jesús Alvarado, que es algo propio de la Lima, de la segunda mitad del 19 e inicios del 20, este mundo asociativo, este mundo de los periódicos, digamos que hay espacios mínimos, pero hay espacios en el cual uno puede manifestar concepciones diferentes, y aún en el periódico El Comercio, porque ella escribió en el Comercio, ¿no? Y ahí me hace recordar un trabajo de Lucho Torrejón, de Rumimaki, pero me acuerdo que estaba explicando Teodomiro Gutiérrez ese mundo político en el cual se movía, y era un mundo bien complejo de asociativo. Entonces, y ese mundo asociativo, vemos, hay espacios para que complicados, como Mema dice, que se tiene que ir afuera para decir que es feminista, pero hay un mínimo de espacio en el cual ella se puede mover, ¿no? Entonces, un poco para terminar, porque creo que Margarita es la que debe hablar más aquí, es que a partir de estas biografías, digamos, uno va viendo cuestiones históricas que de otro modo no se pueden ver, y esto implica un trabajo muy fuerte de archivo, un trabajo muy fuerte de reflexión, que más bien lo único que tenemos que hacer es agradecer a Margarita por todo este trabajo, y que nos ha ayudado muchísimo a comprender otra parte de la historia del Perú, como Mema o Marema lo dijo. Pasaremos a escuchar a Margarita, la doctora Margarita Segarra, historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su actividad se ha concentrado en la historia cultural y social peruana de finales del siglo XVIII a inicios del siglo XX, con especial énfasis en temas de género. Margarita. Buenas noches a todos y a todas.
educación como buena positivista, ¿no? Entonces, de un evolucionismo en donde la mujer tenía la posibilidad de ir cambiando, de ir evolucionando, ¿no? Entonces sigue Spencer, Stuart Mill, lo conjuga con sus lecturas higienistas sobre el rol de la madre, y al final de muchísimas lecturas y bien agarrada de la mano de la pedagogía científica de la época, que a mí, yo un día encontré un texto en donde ella pedía al público de Lima que done como 30 obras. Y yo empecé a mirar cada uno y decía, este sí lo conozco, este no sé quién será, Wagner, será la ópera, Los Nibelungos. Me ponía a pensar quién era Wagner, era un escritor pedagogo, sí, norteamericano, en fin. Y así, era una cosa que me iba desafiando y me iba cautivando porque es una mujer muy, muy interesante. Y bueno, su conciencia de que ella como escritora, como ha señalado Gaby, no podía ser una escritora complaciente, tenía que mostrar las llagas, prácticamente el pus de la sociedad. Era una sociedad tan desigual, una sociedad donde el clero era un clero, como ya había señalado Florinda Mato, era un clero que no estaba realmente comprometido con la población, sino doble moral, abusaban de los indios, abusaban de las mujeres, fijados en lo ritual y no en lo profundo. Entonces ella hace un camino bien largo, bien interesante, muy cercano a la pedagogía de los metodistas que vienen a Lima. En fin, eso sale en el libro. Pero ella llega a convertirse en una ciudadana con un pensamiento laico y moral y plenamente interlocutora de todo el horizonte cultural de la época, y como se ha señalado, participando activamente en sociedades de distinta índole, indigenista, de temperancia antialcohólica, de higienismo, la sociedad geográfica, en múltiples redes. Creo que el ver también la actividad de las feministas, de las mujeres vanguardistas universitarias de Buenos Aires, del Congreso 1910, creo que fue determinante en ella. Al año siguiente la tenemos en San Marcos llevando los cursos de pedagogía que Mariema me enseñó las boletas, y llevando al fondo de la clase sentada alumna libre en San Marcos. Entonces este camino de tener cosas que decir a la sociedad para que cambie, y demandas al Estado. En fin, ella fue armando una fórmula feminista que ahora nos parece a veces un poco extraña, porque decimos, como la madre, la mujer tiene que ser madre, pero sí, para ella la maternidad de alguna manera autorizaba a la mujer la maternidad, incluso simbólica, ¿no? La autorizaba moralmente para demandar todas las demás igualdades. Era una combinación que ella arma. Una autonomía que logra a través del dolor, una indignación, una conciencia de un rol difícil, mucha soledad, nuevos momentos de encierro. En el año 16 se retira otra vez, luego le encierran en la cárcel por defender a los obreros y a los estudiantes, y el gobierno de Leguía la mete a la cárcel, y como la gente pues protesta porque han metido a ese intelectual a la cárcel, la amenazan y se autoexilia y se va a Buenos Aires, donde enseña y luego vende sándwiches, y difícil. Muchos años después logra regresar y sigue con sus campañas en otro tono, pero sigue. Y nada, lo que quisiera señalar es que han pasado más de 100 años y muchos de los temas que ella ha planteado se han conseguido a nivel sobre todo de la educación, sobre todo para las mujeres urbanas de clase media, pero no para no todas las mujeres del país. Y hay muchos otros temas que no se han conseguido. Ayer yo estaba en la excelente presentación del libro de Joyce Westen sobre violencia de género en la época Sendero Luminoso, y es muy doloroso, es tremendo ver cómo la degradación, el maltrato, la violación a las mujeres era Sendero, MRTA, Ejército, rondeos, todos. Entonces, ¿cómo no hay un debate? ¿Cómo no pensamos qué puede ocurrir para que todos hayan hecho eso? Entonces, hay muchos temas que no porque no los conversemos van a desaparecer. Yo creo que ella estaría haciendo campaña si estuviera ahora. Y bueno, nada más decirles que agradezco mucho al Fondo Editorial por haberse interesado en publicar este libro, por la calidad con la que has hecho todo este proceso editorial. A los 3 comentaristas de lujo realmente de esta noche, hubiera querido escucharlos mucho rato porque los admiro muchísimo. El haber compartido con nosotros esto, a mi asesora de la tesis, Fanny Muñoz, que me ayudó a profundizar mucho, a articular, a ver cosas que las estaba quizá pasando de lado. Mariem y sus trabajos, sobre todo limpias y modernas, ¿no? Toda la cualidad interpretativa que puede tener el género. Quería agradecer a Tito Flores, en fin, con su libro sobre Mariátegui, que me ayudó a pensar cómo entrar a un personaje, historizarlo, me resultó bien difícil.
rompí el capítulo 1 y el 2, los empecé a tejer, fue complicado. Pero Tito Flores, con su duda, la Bonilla Mariátegui me ayudó, Katz, Pancho Villa también. El formar parte del feminismo dejó una huella grande en mí y quiero agradecer a las Sendocas, a las mujeres con las que compartimos tantos sueños y luchas en Sendoc Mujer. Y bueno, y el haber estado ahí con la colección de María Jesús cerca, con el anhelo de conocerla más, y me falta todavía muchísimo, agradecer al entorno amical y familiar de María Jesús, su secretaria Dorita Córdoba, que en paz descanse, Doris Alvarado, Luz Alvarado, sus dos sobrinas, ¿no?, que me confirmaron o me ampliaron la información sobre ella, al Reino 33, mis queridas amigas de la vida. Mi familia tuvo mucho que ver, mi padre y su amor a la historia, mi madre y su calidad afectiva, mis hermanos, el matrimonio de amor que hubiese sido lo que María Jesús esperó, ese amor que ha mencionado Gaby, lo que ella siempre pensó que era la relación conyugal entre pares, ¿no? A mi esposo por su paciencia de hacerme reír, a mis hijos de los que estoy muy orgullosa por ver cómo avanzan con solidaridad y con valor en la vida. Y este libro quiere rendir homenaje a María Jesús y sus irreductibles esfuerzos por transformar leyes, instituciones y conciencias en favor de las mujeres peruanas. Gracias a todos por haberme acompañado y los invito a pasar al stand del Fondo Editorial 163, acá a la derecha al fondo, para compartir un vino. Gracias. Nosotros, ¿no? Felicitar también al Fondo Editorial del Congreso por publicarlo. María Jesús es un personaje importante en la historia del Perú, en la construcción de los derechos ciudadanos, tal como nos lo demuestran sus escritos y el debate que propició en su época. La construcción de un intelectual feminista en Lima se convierte en un referente obligado para las feministas y público en general, interesados en conocer la vida y obra de María Jesús Alvarado, pero igualmente para conocer el contexto en que se desarrolló el primer momento del feminismo en el Perú y las voces que lo antecedieron. Es un libro acucioso que nos acerca al proceso en que María Jesús Alvarado fue construyendo su identidad como mujer y feminista, y asimismo cómo fue construyendo su pensamiento filosófico y qué autores la inspiraron a lo largo de su vida. En un estilo ágil, Maggi nos va presentando su historia familiar, la vida con su madre, cuyo drama conyugal sirve de inspiración para sus propuestas. Una madre que le impulsa a educarse, a ser autónoma. Maggi nos revela que María Jesús Alvarado precozmente plantea sus primeras críticas y propuestas feministas en el Colegio Rodó, al que había ingresado a los 14 años en 1893. Por sus altas notas se encargó de dar el discurso de cada final de año de su primaria. En el primero, cuestionó que la mujer sea sierva en lugar de compañera. En el segundo, de depender económicamente del hombre. En el tercero, propone la necesidad de una educación feminista amplia y hace un llamado al Estado para que cree colegios donde se imparta la instrucción media para las mujeres. María Jesús Alvarado solo estudia los 3 años de su primaria. Es una autodidacta incentivada por su madre, pues la situación económica no le permite acceder a uno de los escasos colegios de segunda enseñanza, como nos cuenta Maggi. Esto mismo impidió que estudiara en la universidad como era su sueño. Sin embargo, el estímulo de su madre y su propia voluntad de conocimiento la llevaron a ser una autodidacta de formación sólida y a convertirse en una voz pública generadora de una opinión orientada al cambio social. Maggi hace referencia a muchos de sus artículos y a una novela. Ya he dicho que es un libro muy acucioso. Acá hay que señalar que un porcentaje importante de los manuscritos de María Jesús
lo representa su trabajo literario. Escribió teatro, tanto drama como comedias, escribió teatro infantil, poesía, relatos, novelas radiofónicas y guiones para cinematógrafo. Y finalmente 4 novelas. Esto expresa la constante búsqueda de María Jesús de nuevas formas para expresar su propuesta, cómo llegar con su mensaje a los diversos públicos y generar el cambio. La novela Nuevas Cumbres es casi una autobiografía, como nos señala Maggi, y como uno puede comprobar al leerla. María Jesús compendia en ella su acción y reflexión feministas, como defensora de los derechos de los excluidos y acaso su sentir como mujer. En la crítica literaria se pone énfasis en no confundir al autor con él o los personajes de su obra, pero creo, como en todo lo que hacía María Jesús Alvarado, como nos lo demuestra. Buenas tardes. A nombre del Fondo Editorial del Congreso le damos la bienvenida, les agradecemos de estar acompañándonos en esta presentación del libro. En esta oportunidad presentamos María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual feminista en Lima, 1878-1915, de Margarita Segarra. En especial, particularmente este libro que me ha estado siguiendo anteriormente en otro trabajo anterior en el Fondo de Cultura Económica, llegó el libro, llegué al Congreso y bueno, el libro estaba destinado a que seas editora. Daremos las primeras palabras, la presentación a la escritora y periodista Gaby Sebasco. Con ustedes. Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a Maggi por este libro. María Jesús Alvarado es un personaje muy querido para ella, a quien ha dedicado mucho tiempo analizando su archivo personal, resultado que hoy tenemos frente a nuestra. Además, Maggi, en esta novela, ella puso mucho de sí. Cada uno de los temas de su propuesta está reflexionado en la novela, pero esto no tendría nada de raro en un autor o autora. Lo interesante es que ella se adelantó a su tiempo en demandas que hasta hoy son parte de la agenda feminista y también en el uso de recursos literarios que están en boga hoy en día, como las cartas, el diario íntimo, artículos periodísticos, es decir, hace uso de un estilo documental. Maggi señala, haciendo referencia a Erik Erikson, cómo las tensiones entre la realidad social y las aspiraciones generan, cita, un ambiente opresivo que desafía a algunas personalidades a la que estimula el desarrollo de ideas inéditas, cierro la cita, y agrega que esta perspectiva le ha resultado particularmente sugestiva para pensar la crisis de identidad de María Jesús Alvarado y el impacto que tuvo en su decisión de desarrollar una actuación pública con un mensaje innovador. Esta tensión la percibimos en la novela.